Familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast, un nuevo capítulo, acá en una nueva semana y también una nueva prédica. Continuamos con nuestra serie de Pentecostés y hoy me acompaña Jake. Jake, si tienes ahí unos saludos para los que nos escuchan y nos ven. Sí, hola iglesia, saludos y muchas gracias. Siempre estoy agradecido por la atención, el tiempo, confianza. Muchas gracias. Saludos. Sabemos que es desafiante predicar, sobre todo cuando predicas tú. Yo creo que la iglesia ya está acostumbrada a que se pasen unos minutitos. Sí, harta información. Son muy generosos. Sí, eso. No, pero agradecido siempre de la sabiduría y la preocupación en cada estudio, en cada predica. Yo creo que hay varias gente acá en la iglesia que lo agradece. Muchas gracias. Entonces, para continuar, yo sé que acá en el podcast tenemos nuestra pregunta clásica para abrir conversación y solo en casos muy específicos como conversaciones contigo, yo sé que esta pregunta es un poco desafiante. Si tuvieras que resumir tu prédica en un minuto, ¿cómo lo harías? ¿Y me das 2 minutos porque son 2 prédicas? Sí. Vamos a hacer la excepción por este podcast. Bueno, el punto de la prédica es el significado del Pentecostés, es que hay un nuevo comienzo, Dios haciendo algo totalmente nuevo, que es una nueva orientación. Y si entendemos eso, podemos esperar por la sabiduría de Dios a través del Espíritu Santo, que nos va a guiar en toda verdad y una manera para poner en acción y realidad el significado de la resurrección. Entonces pensamos en lo que los apóstoles hicieron en Hechos 1:12 y nos hace esa pregunta a través del significado del Pentecostés. Entonces, un nuevo comienzo, una nueva orientación. No, buenísimo. Yo creo que, bueno, como espectador y oyente, agradeció un montón de cómo desglosaste la prédica. Creo yo de que ayudó mucho a la unión cronológica de estos eventos, del paralelismo, diste muchos ejemplos muy interesantes. Ahí todos invitados después para que vean el streaming y puedan como reanalizar un poco toda esta información. Pero dentro de los muchos puntos que se mencionaron y mencionaste, y partiendo un poquito desde el principio, un punto bastante interesante y quizá un hecho histórico conocido para todos, es cuando tenemos el ejemplo del monte, donde, y ahí hiciste alusión a de que solo en esos momentos, y me gustó lo que mencionaste sobre la montaña, que era un momento donde la tierra y el cielo se unían y era un lugar sagrado, por así decirlo, donde ahí, en ese punto, en ese lugar, se recibían instrucciones del cielo de parte de Dios, se lograba tener una relación, porque era un lugar único y especial, versus ahora que nosotros somos el lugar especial y nosotros ya no hay un limitante geográfico donde podamos comunicarnos o tener una relación con Dios. Eso me gustó mucho en el sentido de la relación cronológica que empezó la prédica. Y ahí hay un punto muy interesante. No sé, el hecho de que antes había un lugar geográfico en el cual nosotros podíamos reposar o ir versus ahora que tenemos una relación abierta, por así decirlo. Nosotros somos el lugar, nosotros somos la ubicación geográfica y no necesitamos nada más. Sí. No, ese fue parte de la mentalidad de los antiguos en el Oriente cercano. Asociaron las montañas, la cima del monte, ese lugar donde los cielos tocan la tierra. Y es muy intuitivo. Claro. Y yo creo que Dios habla a la humanidad en su propio idioma, en su propia cultura. Entonces, que Él revela a Moisés y los israelitas en el primer Pentecostés en tal manera, demuestra cómo Dios se junta donde nosotros estamos para guiarnos en algo nuevo que nos va a costar, porque estamos acostumbrados a lo antiguo, claro, lo que conocemos, lo que es familiar a nosotros. Entonces, que Él utiliza esa mentalidad para juntarse con la humanidad y guiarles en una nueva realidad, es hermoso y es profundo. Y en el segundo Pentecostés, en Hechos 2, también sucede en un monte,
no tan alta como Claro. el monte Sinaí, pero ahí se juntan y Dios hace algo totalmente nuevo en la historia, de nuevo. Y ese resulta en que como Jesús dice en Juan 4, ni en este monte, ni en este templo, que el templo estaba sobre ese monte, Claro. pero en espíritu, en verdad, el espíritu inaugura la época en la historia humana donde podemos acceder a Dios o tener encuentro con el divino, donde el cielo ya bajó no a los lugares altos, pero a los valles también. Y eso es poderoso de pensar que ahora la época de la resurrección y Pentecostés del Espíritu Santo significa que cada momento es un momento posible de lo sagrado. Y ese fuego también empuja más ese punto, porque en Sinaí hubo un fuego que representaba el Espíritu Divino revelándose y revelando sus expectativas a la humanidad. Pero aquí tenemos esa presencia por sobre todos. Solo Moisés subió, pero ahora por la descendencia del Espíritu Santo, todos ahora son montañas o templos portadores de la presencia divina. Y ese significa que somos llamados de ser sacerdotes y portadores de lo nuevo que Dios quiere hacer entre nosotros. Qué potente el resultado del Espíritu Santo en la humanidad. Mencionabas mucho del Espíritu Santo como un nuevo comienzo, Sí. un nuevo empezar, en tomar este aire fresco, no sé, como este reinicio en tu vida cuando el Espíritu Santo llega. O sea, solo lo pienso porque gracias a Dios, y es muy hermoso ver los bautismos acá en la iglesia, y siempre se dice el bautismo para el recibimiento del don del Espíritu Santo. Y quizás cuando uno ve hartos bautismos y uno dice qué lindo, es un momento hermoso, pero ahora tomarle el peso a lo que es el Espíritu Santo, ver lo que se hizo, la gran diferencia que causó un antes y un después, es potente. Solo me detengo a hacer esta pausa para valorizar y tomarle el peso al Espíritu Santo. No es solo algo que se da en el bautismo y aplausos y qué lindo día, sino que es algo mucho más poderoso que se nos entregó por gracia y que nos da una guía inigualable en todo nuestro recorrido. Sí. Es muy lindo. Solo para tocar un poco parte de este contexto antiguo, tomar una frase que mencionaste dentro de tu primera parte que me llamó mucho la atención y tomándome solo porque son palabras potentes que antes se respetaban mucho. Mencionaste que servir a Yahweh era un compromiso de servir a las naciones. Uh-huh. Eso me impactó mucho, como no solo por el hecho de que tenemos la dicha, la bendición de ser una iglesia que ama a las naciones, sino porque el compromiso que había en ese entonces, el ser rigurosos con la palabra y el servicio en esos instantes. Uh-huh. El servir a Yahweh es un compromiso con las naciones, sí. Es amar a las naciones por eso lo encontré. Bueno, en el contexto eran esclavos sirviendo al faraón y el imperio. Y Dios manda al profeta para decir, libera a mi gente para que me sirvan a mí. Ese es Éxodo 5. Y esa declaración profética, si queremos llamarlo así, es, ellos te están sirviendo a ti y al imperio tuyo, pero yo quiero que se liberan y somos libres de eso, pero liberados por un propósito, y ese propósito es servir a Yahweh, ¿sí? No quiero que te sirvan a ti, quiero que me sirvan a mí, y eso se vuelve cuando tú miras en Éxodo 19 hasta como 30, las expectativas del pacto se vuelve sinónimo con servir a las naciones. De hecho, en el principio, en 19, dice, ustedes serán mi nación sagrada, una nación de sacerdotes, y hacia las naciones. O sea,
vamos a servir o el imperio o vamos a servir a Yahweh. No podemos servir los dos juntos. Y servir a Yahweh es sinónimo con servir a los demás. Y estamos liberados del imperio para poder hacer eso. Y es poderoso. Es poderoso. Yo solo lo recalco porque siento que en nuestras generaciones el Evangelio, y quizás por gracia, se nos entrega bien masticado, como en el sentido, qué lindo es el Evangelio con amor y gracia, lo cual está correcto. Pero si repasamos el hecho histórico, de dónde proviene todo esto, el duro vivir que tuvieron que tener el pueblo en Egipto, o en otras historias que conocemos, y todas las tragedias que se vivieron para que nos llegara el Evangelio como lo tenemos ahora ahí, en la situación que vivimos ahora, que ni comparación como antiguamente, es potente. O sea, es potente y hermoso también al mismo tiempo. Sí, y ese para mí es un punto súper clave, que fue fácil que Dios los liberó de Egipto, pero desde Sinaí y en adelante era un proceso muy largo y doloroso de sacar a Egipto de Israel. Sí. Porque siempre queremos devolver a ese por defecto lo que conocemos, pero Él está por Sinaí, por el primer Pentecostés, reorientando el pueblo de la esclavitud, que fueron recién liberados, a vivir en la libertad de servirle a Yahweh. Claro. Y nos cuesta claro. mucho hacer sentido o tener sentido de la nueva realidad que el Pentecostés nos presenta. Totalmente. Pero es un proceso largo pedagógico, que por eso la Torah, guiarlos en esa libertad. Y yo pienso en las ramificaciones de eso en el mundo, es terrible potente. Si podemos entender que aún Egipto reside en nosotros y Dios nos invita a ser liberados también de eso, para que pongamos en realidad lo nuevo que nos ofrece el reino, el reinado de Yahweh. Total, la frase sería como: uno puede salir de Egipto, el hombre puede salir de Egipto, pero Egipto cuesta sacar Egipto del hombre. Exacto. Sí. Buenísimo. Es muy similar, era otro dicho que es como: él puede sacar al hombre de la calle, pero sacar la calle del hombre. Claro. Quizás venga de ahí. Ese. Quizás venga de ahí. No, buenísimo. Y qué bueno que hiciste el paralelo, porque avanzando un poquito en tu prédica, llegaste a un punto muy, muy interesante, que es, lo conversábamos por ahí, lo que pasó con Judas, y cómo los apóstoles tuvieron que tomar decisiones para un cierto reemplazo, por así decirlo. Y todo esto sucede en este interludio de la resurrección y el nuevo Pentecostés, y sin la ausencia del Espíritu Santo. Entonces, qué interesante, tomándome un poco de lo que tomabas, cómo volvemos a lo antiguo para tratar de tomar decisiones o tratar de tomar un camino, y volvemos a lo que éramos antes, o volvemos a quizás estas costumbres antiguas, o volvemos todo esto en pos de una incertidumbre, sentimientos de ansiedad, o posicionándonos un poco en lo que estaban viviendo los apóstoles entre medio de esta línea de tiempo después de la resurrección y antes del Pentecostés, en la ausencia del Espíritu Santo. Eso lo encontré, bueno, ahí mencionaste unos ejemplos, ahí te doy la palabra. Yo sé que en temas contextuales e históricos ahí tú sabes más, pero me llamó la atención de cómo y por qué tomaron las decisiones los apóstoles cuando el mandato era otro. Bueno, yo en un lado puedo entender a los apóstoles que y el texto te invita a considerar, hay uno de los 12 que falta. Claro. Y da una descripción muy muy precisa de los detalles
de la muerte de Judas. Estuvo bueno ese detalle, o sea, que diera bíblicamente en el texto el nombre de todos para que uno se diera cuenta de que falta un... Claro, esa técnica literaria para que tú te sientes, hay algo aquí. Y yo entiendo, yo creo que somos así, queremos seguir con lo que conocemos. Pero el mandato fue, andan a Jerusalén y esperan por poder desde el alto, Claro. para que se vuelvan mis testigos. Pero Jesús, a lo menos lo que hay en el texto, nunca dijo reemplacen a Judas. Eran 12, tiene que ser 12. Pero Pedro, no sé, él sintió la necesidad de pararse y decir, cabros, necesitamos un reemplazo. Entonces inventaron su criterio y su criterio fue lógico, tiene sentido, pero de nuevo ellos estaban por defecto buscando a alguien que era dentro de su comunidad, lo familiar de nuevo. Y entiendo, pero no sabemos nada más de Matías. Entonces quizá por no esperar, el punto principal es que no estaban pensando más allá de su propia experiencia, y ese se conecta un poco con Egipto, con el Éxodo, cuando estaban esperando por la Torá, por Moisés, y no sabían qué hacer. Tremendo para Entonces, dijeron, bueno, hagamos esto, y resultó en una tragedia. Judas era una tragedia, claro. Pero no hubo una necesidad por eso. Entonces quizás se hubieran esperado la posibilidad de elegir a alguien como Pablo, porque fue elegido por Jesús. Claro. Y tuvo un tremendo impacto en la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos con eso? No, y qué interesante porque los apóstoles escogieron, pero faltó un criterio. Y como lo importante. Claro, por no decir mayor, el de Jesús mismo escogiendo. Es bastante importante. O sea, no sé, me lo imaginé en una lista de check así para nuevos postulantes y como que justo dijeron, el último quizás no es tan interesante, y justo el último tiene que ser escogido por Jesús. Sí. Y todo falló. Ellos quisieron tirar los dados, que era un costumbre. No es nada raro, se ve raro para nosotros en esta era, pero para ellos fue totalmente válido. Claro. Y quisieron que Dios lo eligiera, pero Jesús es quien elige los apóstoles, y Él eligió a Pablo. Entonces mi punto así es tan radical la elección de Pablo, en todos sentidos, porque era nada que ver, aparte de ser judío, no era nada que ver con los discípulos, era exactamente lo opuesto. Odiaba a los... Sí, hubo miedo, hubo odio, hubo rencor, hubo amenaza, pero por la transformación de la resurrección, se elige Claro. En el final, él fue fuera de su criterio, fuera de sus categorías. Y ese es mi punto. Cuando llegue el Espíritu Santo, nos va a sorprender y nos va a liberar de lo restrictivo de nuestras propias categorías eclesiásticas, culturales, ideológicas. Donde está el Espíritu Santo, hay libertad. Eso, y adelantándome quizá un poquito en los siguientes puntos, mencionaste de si somos un pueblo de Pentecostés, lo tengo notado acá, haremos preguntas críticas y correctas en busca de la liberación y la creatividad. Eso me gustó un montón y me dio mucho sentido en el camino de la búsqueda del Pentecostés, en cómo sería la expresión del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. No es solo quizás ver proclamación, sino que va un poco más allá. Y qué lindo el ejemplo que diste y tomándome un poco de lo último que dijiste, de cómo podríamos ser capaces de romper estigmas culturales y proclamar lo que Dios quiere a través de nosotros como portadores del Espíritu Santo. Sí. Sí, buenísimo, por favor. O sea, la última frase fue,
Si somos pueblo de Pentecostés, haremos preguntas críticas, incorrectas, en busca de la liberación y la creatividad. Sí. O sea, eso para mí fue el cierre dorado un poco de todo lo que mencionaste de la predica. Estuvo excelente. Buenísimo. Muchas gracias. No, yo creo que el Espíritu Santo, Jesús dice, es para llevarnos a convicción, a convicciones. Y el Espíritu nos expone. Y tenemos la tendencia de resistir eso. Y yo creo que si somos un pueblo del Pentecostés, vamos a ser críticos de nosotros mismos, porque en el final es libertad. Donde está el Espíritu hay libertad. Y yo quiero más libertad. Yo quiero ser más como soy o quién soy, pero también como iglesia, quiénes somos. Y no es absurdo pensar que somos la última iglesia. Eso. Es vano, es una delusión de pensar que tenemos todo impecable. Somos productos de nuestra cultura, de nuestra sociedad, y la cultura es tan enraizada en nuestro psique que ni somos conscientes de lo bueno y el restrictivo de nuestra cultura. Claro. Y el Espíritu quiere llegar y liberar nuestra cultura en ser la máxima expresión posible. Sí. Y requiere que la iglesia abra espacios para cuestionar, para criticar, para corregir, para calibrarnos, porque hemos visto en la historia de la iglesia, a veces inventamos doctrinas nada que ver, y la iglesia tiene que luchar y produce prácticas, ministerios, nada que ver, y es parte de nuestra cultura, tanto que tirar dados fue parte de la cultura de los apóstoles. Claro, o sea, hubo por ahí, qué lindo ser una iglesia que hace las cosas con excelencia, pero ese no es el fin, sino que es un medio, una herramienta, ya que el verdadero fin es otro. Sí. Entonces, y ahí, bueno, me tomo un poco de lo que conversamos, del verdadero fin de una iglesia en Pentecostés, es hacer más iglesias, es más líderes, más pastores, más discípulos, más de la visión de Dios, utilizándonos a nosotros como herramienta a través de las naciones. O también es liberar a la iglesia de esa mentalidad de que solamente el pastor, misionero, anciano, qué sé yo, Clave. es el siervo legítimo de la iglesia. Si tomamos en serio el segundo Pentecostés, todos nosotros somos templos, sacerdotes, y a donde vayamos y lo que hagamos es un momento crítico y creativo para dar testimonio al Jesús resucitado e implementar las realidades o las consecuencias de eso en todo lo que hace, en cada esfera humana, de ser esa luz, esa llama, ese portador de la presencia, para que ese diga algo transformativo a esta situación, a esta relación, a esta persona, y que nos libera de las cadenas de nuestra propia cultura para que sigamos creando más, más expresiones humanas en honor al divino entre nosotros. Es un desafío no menor, o sea, me imagino un poco que cada uno de nosotros ahora tenemos la oportunidad de ser iglesia en cualquier lugar que vayamos. Sí. O sea, a ese punto me llama la atención el tema, porque yo creo que muchas personas dentro de la iglesia luchan con distintas cosas para poder proclamar el evangelio de buena forma. A veces la vergüenza, a veces la falta de información, a veces la falta de estudio, a veces el testimonio de la vida de uno mismo, o quizás simplemente cosas sociales o culturales o un sinfín de otras cosas. Entonces, yo siempre he pensado de que nosotros, sea el don que tengamos, sea la cualidad que tengamos, tenemos que ser capaces de expresar el evangelio de buena forma, sea el camino que tengamos. Creo yo de que, por ejemplo, no porque no seas pastor, no porque no seas líder, no porque tengas un cargo dentro de la iglesia, te limita a hablar del evangelio. Es como, es la tarea de todos. Entonces, dentro de la conversación que tenemos y del énfasis que se nos da ahora,
del poder que entendemos que es el Espíritu Santo y de la responsabilidad con la cual debemos llevar y de los límites que debemos romper, tenemos que ser capaces de ser pastores, de ser líderes en el lugar que estemos. No hablo de una iglesia gigante, sino que en tu hogar, en tu lugar de trabajo, donde vayas, ser creativo en donde estés para poder expresar de nuevas formas lo que Dios está dando. O sea, la responsabilidad y el poder es muy grande. La palabra clave, más que ser pastor o líder, qué sé yo, es ser testigos. Vas a recibir poder desde el alto para que puedan ser mis testigos en cada momento, cada lugar. Y no es necesariamente yo tengo que predicar el evangelio, entonces no, es testificar. Es testificar por quién tú eres, lo que tú haces, cómo hablas, cómo piensas, cómo tú das testimonio a esa nueva realidad. Y yo creo que si la resurrección sucedió, y yo creo que sucedió, eso significa que todo es posible, o sea, todo no es más allá del alcance de la transformación y la resurrección, de la resurrección misma. Claro. Y podemos quizás cerrar con esta imagen. Está en el principio de la Biblia. Hay oscuridad, un abismo acuoso, es todo desordenado y sin forma, caótico. Pero ahí está el Espíritu de Dios, dice. Claro. Revoloteando sobre la oscuridad del caos. Y ese Espíritu habla y hay luz. Y ahí hay un inicio y no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás en Sinaí, no hay vuelta atrás en Pentecostés, en Jerusalén. Dios está con su Espíritu dando más vida, más posibilidades, más de sí mismo a la creación y llamando a los seres humanos de orientarse hacia esa libertad, esa creatividad y esa no sé, postura crítica por aquellas cosas que nos quieren devolver o ir atrás hacia el caos. Y no avanzar hacia Egipto. Sí, desde Egipto. Salimos de Egipto y vamos a la gran ciudad divina, no sé. Exacto. Pero vamos al destino que Dios ha prometido. Y para poder hacerlo necesitamos ser liberados de esas restricciones que nosotros hemos autoimpuestos. Buenísimo. Gracias, Jake. Gracias. El tiempo pasó volando nuevamente. Yo sé que quedaron temas. Mencionaste la resurrección y ahí había un tema buenísimo. No lo vamos a alcanzar a lograr. Pero ojalá en los grupos de conexión puedan seguir conversando y explayando estas conversaciones, todo lo que quedan. Familia, nos estamos despidiendo. Jake, palabras al cierre a los que nos están escuchando y viendo. Sí. Como siempre, muchas gracias por oírme, darme esta oportunidad de compartir. Me encantaría, no sé, que me inviten a sus grupos de conexión y podemos conversar por horas. Yo siempre feliz de hacer eso. Pero que seamos un pueblo de Pentecostés, inspirado por el Espíritu Santo para realizar más libertad entre nosotros, tener una visión más clara y crítica para abrir nuevas posibilidades creativas, para que podamos, no sé, encarnar e implementar la realidad de la resurrección en nuestro mundo. Súper. Eso. Gran desafío. Buena tarea para la canción. Sí, dígame. Buenísimo. Familia, nos vemos hasta el próximo podcast. Adiós.